Hermanos, vamos a estar estudiando esta noche una porción de la Escritura que está en Mateo capítulo 13, versículo 44. Si gusta, lo busca. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gloria al Señor. Oremos. Señor, te damos la gloria y la honra, te damos gracias por esta palabra. Háblanos. Y una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta porción de la Escritura y también el contexto está tocando un aspecto importante, ya que habla acerca del reino de los cielos. Y es el hecho de que la vida tiene que tener un sentido. Y muchas veces nosotros andamos por la vida buscando ese propósito y no lo encontramos, porque buscamos mal, donde no debe de ser. Y el Señor, a través de esta porción, nos quiere decir que nos enfoquemos. Ya una vez usted lo encontró, tiene que ahondar en ese reino de los cielos. Dios nos ha hecho, hermanos, a cada uno de nosotros con un propósito. Y ese propósito es necesario encontrarlo en algún momento en nuestras vidas y vivir para Él. El enfoque es importante porque nos permite llegar a alcanzar las metas, nos permite lograr nuestros objetivos, nos permite lograr los sueños y evita las desilusiones, el desaliento y los fracasos. La vida, hermano, no se trata de vivirla y ya. Se trata de saber dirigirla hacia el objetivo adecuado. En síntesis, tenemos que estar enfocados. Muchas veces no ponemos atención a las pequeñas decisiones cotidianas. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo pasamos nuestro tiempo libre? ¿Qué es lo que realmente merece trabajar duro? ¿Qué necesidades tenemos que atender primero? ¿Qué decisiones tenemos que tomar ya y dejar otras para después? ¿Cómo utilizar el tiempo libre? Un montón de cosas en las cuales tendríamos que pensar. Pero si estas pequeñas cosas de la vida, que muchas veces algunos ni las piensan, pasan desapercibidas y no nos enfocamos adecuadamente, entonces estamos desperdiciando una parte valiosa y fundamental de cada una de nuestras vidas. La porción que acabamos de leer presenta una característica que no es la única característica del reino de los cielos. Y vamos a ver cómo Jesús habla del reino de los cielos. En esta porción que acabamos de leer, nosotros nos damos cuenta el valor que tiene el reino de los cielos. Lo compara, en primer lugar, a un hombre, dice, que encuentra un tesoro escondido en un campo. Lo esconde de nuevo, dice, y gozoso
por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre se ha dado cuenta del valor inmenso que tiene ese tesoro. Lo mismo, otra persona, en este caso es un mercader que anda buscando perlas. Y dice ahí que encuentra una perla preciosa. Probablemente es la perla más preciosa, más grande que él ha visto en su vida. Dice, vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, esta es una comparación que el Señor está haciendo. Las parábolas, hermanos, son comparaciones. Y el Señor Jesús le gustaba hablar a través de parábolas porque esa era una manera muy fácil para que la gente pudiera entender lo que Él quería decir. Otro asunto importante que tomar en cuenta cuando leemos una porción como esta es tomar en cuenta el contexto de la palabra para que todo tenga un sentido mejor, ¿verdad? Hay que leer los versículos anteriores, los versículos posteriores. Si comenzamos para el caso de este estudio en el versículo 36, dice, entonces despedida la gente, dice, entró Jesús en la casa y acercándole a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. El Señor Jesús está ahora en un escenario distinto. Primero había estado rodeado de una gran multitud. El Señor Jesús tenía esa costumbre de enseñar a muchas personas. Estaba básicamente tirando la red. Pero tenía un grupo especial al cual estaba preparando. Un grupo que después le iba a representar cuando él no estuviera. Y en esta ocasión está con ellos, apartado, y le hacen una pregunta. Le dice, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Hay cosas, mis queridos hermanos, que Dios las ha reservado únicamente para aquellos que le aman. Lamentablemente no todos, ¿verdad? Tienen esa capacidad de que a sus ojos se revele toda la palabra de Dios. Son muy pocos. Si comparamos la multitud contra los 12, hay una distancia y hay una cantidad en números bastante significativa. Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros y nos sigue dando el privilegio de que su palabra sea revelada ante nuestros ojos. Los discípulos le hacen esta pregunta al Señor acerca de esta explicación de la parábola de la cizaña. Según la respuesta de Cristo, hermanos, nos damos cuenta que existen dos reinos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El reino de los cielos, que es representado por nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y el reino de las tinieblas, el cual le corresponde a Satanás y sus demonios. Ahora, si tenemos en cuenta esto, queremos que quede claro que una de las características, aparte de que el reino de los cielos es valioso, quiero decirle que el reino de los cielos es espiritual. Amén. No es algo físico. En este momento nosotros no tenemos una institución que diga, esta es la oficina principal del reino de los cielos, aquí en la tierra. No. Eso nada más existe a nivel espiritual y está allá en los cielos. Ahora, el Señor ha venido a dar a conocer ese reino de los cielos y poder establecerlo en cada uno de nosotros. Amén. O sea, el reino de los cielos ha venido a establecerse en su corazón. Amén. Entonces, al decir que el reino de los cielos es
espiritual, nos referimos a que no está relacionado con el mundo físico. Quiero que lea Mateo capítulo 13 y aquí nos vamos un poquito más atrás. Acuérdense lo que dije al principio, hay que leer el contexto para poder entender bien lo que el Señor nos quiere decir. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El Señor viene, predica la palabra y siembra esa palabra en su corazón. Amén. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son, ejemplos que está poniendo el Señor acerca de aquellos que escuchan la palabra, ¿verdad? Creen a ella, pero son de corta duración. Son como los cohetes de vara, ¿verdad? Esos que se revientan en las ferias. Los ponen ahí, le dan fuego por debajo. Se van para arriba, ¿verdad? Y van a una gran velocidad. De repente estallan ahí arriba. ¡Pam, pam! Y se acabaron. Así son algunos cristianos, ¿verdad? Son cohetes de vara. De repente dan un gran entusiasmo y estallan, pero viene la aflicción, viene la persecución y se retiran. Luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes del mundo es algo que el enemigo sabe usar. Tener mucho trabajo, tener muchas cosas que hacer. Sos una persona importante, ¿verdad? Acordate que tenés que darle de comer a tu familia. Y no solamente eso, sino la platita que vas a mandar a tu país. Y comenzamos nosotros a anteponer esas cosas a la palabra de Dios. Y entonces, de esa manera, la palabra desaparece en nosotros y nosotros también desaparecemos del reino de los cielos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Uno de los, características de un cristiano es los frutos. Amén. ¿Cuántas personas ha logrado usted llevar a los pies de Cristo? ¿De qué manera usted está sirviendo en el reino de Dios? ¿Cuántas veces ha sido usted tocado por una persona que ni siquiera tiene que ver con la palabra y en ese momento ha sentido que tiene que hablarle de eso y usted lo ha hecho porque ha sido obediente? Ese es el tipo de cristianos a los cuales se está refiriendo esta palabra. Ahora, ¿qué importancia tiene dentro de todo esto que estamos viendo? Estamos viendo ahí el verdadero miembro del reino de los cielos. Lo acabamos de ver. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Ese es el miembro del reino de los cielos. Los demás probablemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos se afanan, otros son como varas de cohete, y algunos otros dicen que fueron los primeros. Viene, dice el enemigo, y arrebata esa palabra, porque muchos son muy débiles en la fe, porque no dejan crecer esa fe en su corazón, dejan de leer la escritura, 'Escritura' y le empiezan a creer al hombre.
Entonces, hay una distinción, hay muchas, digamos, variaciones dentro de lo que puede ser el miembro del reino de los cielos. Ahora, esta palabra que es espiritual va a entrar en el corazón de nosotros. Procuremos de que no se salga de ahí, ¿verdad? El reino de los cielos es una institución que ha venido desde lejos para establecerse en la tierra, pero primero en el corazón de cada uno. Amén. La semilla, ya sabemos, es la palabra de Dios, y esa palabra es sembrada en los corazones de la gente. Es una institución, pero no se puede ver. ¿Por qué? Porque se establece en el corazón de cada uno. Ahora, el enemigo, que es el que capitanea el otro reino, que es el reino de las tinieblas, puede con astucia y audacia torcer ligeramente la palabra de Dios y hacer que nosotros prediquemos falsamente también. Otra forma de torcer la palabra es que usemos formas de interpretación personal. Es decir, que tratemos de sacar algún provecho particular. Yo, hermanos míos, no creo en los ministerios que están pidiendo dinero. Eso no es de Dios, porque están vendiendo las bendiciones de Dios. Y le dicen, mande su petición de oración, pero mande la ofrenda también, ¿verdad? Entonces Dios le va a contestar. ¿Por qué? Porque está mandando dinero. La gracia de Dios no se vende, hermanos. Por eso se llama gracia, porque es gratis. El Señor la da y la da en abundancia. Y así como recibimos, tenemos que devolver esa gracia. Amén. Entonces, si usted llega, por ejemplo, a una iglesia por error o porque lo invitaron, y en esa iglesia llevan ya más de 10 minutos pidiendo dinero, sálgase de ahí, porque no es una buena doctrina. Lo que quieren es robarle. Amén. Entonces, cuando habla de cizaña, hermanos, es esto precisamente. Hay una diferencia fundamental entre el trigo y la cizaña. El trigo produce fruto, la cizaña no. Amén. Pero se parecen. Crecen juntos, ¿verdad? Y se ven muy iguales. Pero al momento de la colecta o la recolección, nos damos cuenta cuál no dio fruto. Entonces, esa es cizaña. No quiero ni pensar, hermanos, lo que les va a pasar a la gente que tuerce la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la Escritura habla muy fuerte acerca de todo eso, ¿verdad? Versículo 42 y 43, leámoslos. Dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Entonces no quiero ni pensar aquellos que se han dejado engañar por Satanás y predican falsas doctrinas, engañando a los demás corazones de la gente. Amén. Otra cosa, no solamente es el valor, no solamente el valor también lleva intrínseco la verdadera doctrina, sino que también es el tamaño. Versículo 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas. Esto es muy espiritual lo que está diciendo ahí.
Algunos pueden pensar que la palabra de Dios no tiene poder en sí, por lo insignificante muchas veces que a algunos les parece. Y hay mucha gente que dice, no escuché a estos locos, ¿verdad? Están locos. Hay personas que piensan que el que proclama su palabra es un tonto, retrasado y pasado de moda. Están mal. Pero a pesar de esa pequeñez, como la compara él, como una semilla de mostaza, esta semilla es capaz de crecer y crecer hasta convertirse en una fuerza que nada ni nadie la puede detener. Amén. Y puede llegar hasta el extremo de sostener doctrinas basadas en su palabra y otras cosas más, que se sostienen de sus ramas. Hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero no lo son. No son verdaderas doctrinas bíblicas. Amén. Están colgados nada más, así como dice ahí, ¿verdad? Ponen sus nidos y se cuelgan. La religión tradicional proclama estar fundamentada en la palabra de Dios. Puede ser cierto, pero todos sabemos que hay ciertos dogmas, tradiciones y reglas establecidas que se anteponen y se oponen a lo que en ella está escrito. Y no me voy a poner a discutir eso, ¿verdad? Porque esto es más que sabido, ya lo hemos estudiado antes. El versículo 33 habla acerca del tamaño también. Dice, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura, hermanos, tiene que ver con el tamaño. La levadura hace que la masa sea leudada, o sea, que crezca, que se fermente. ¿Sabía eso? Dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura se encarga de fermentar la masa, hacerla crecer y darle un mejor sabor, ¿verdad? Por eso nos gusta tanto el pan francés, ¿verdad? O cualquier otro tipo de pan. ¿Por qué? Porque tiene sabor, porque sabe bien, ¿verdad? Tostadito, lo comemos con frijolitos, con crema, ya les dio hambre, ¿no? Los judíos tenían una costumbre de comerse el pan sin levadura en la fecha de la fiesta de Pascua. ¿Por qué? Porque el pan sin levadura representaba los tiempos de aflicción que los judíos tenían que recordar, y era un pan plano. No sé si ha probado usted el pan sin levadura. Es el pan pita, ¿verdad? Que le llaman. Es un pan aplastado que no tiene sabor realmente. Y asimismo comían el cordero sazonado con legumbres amargas. Esa fue una ordenanza del Señor que hasta la fecha los judíos la cumplen. En la época de la Pascua comen pan sin levadura y sazonan el cordero con legumbres amargas para acordarse de ese momento que pasaron allá en la esclavitud en Egipto, y que marcaba prácticamente una etapa en la cual iban a salir fuera. Fue la noche en la cual se marcó los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Y esos dinteles que estaban marcados estaban dándole una señal al ángel de la muerte para que no se llevara a los primogénitos. En cambio, los primogénitos de los egipcios se los llevó la muerte, ¿verdad? Porque no estaba esa señal. Y los judíos tenían que cumplir eso a cabalidad, pintar el dintel y comer lo que se les había ordenado. Hasta la fecha lo hacen. Y otra característica que vamos a ver es que el reino de Dios es como una gema preciosa. Versículo 44
al 46, que es lo que leímos al principio. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. A esto me refería al principio de este mensaje. Nuestras vidas están diseñadas, hermanos, para que encontremos en algún punto de nuestra existencia a esa gema preciosa. Y va a haber un momento en el cual vamos a tener ese encuentro. A lo mejor usted lo identificó en el pasado. Mire, yo tuve la oportunidad a mis 16, digamos desde los 15 años. 15, 16, 17 años. Mi mamá me puso a estudiar en un colegio cristiano, evangélico, siendo católicos, pero tanto a mi hermano como a mí. Y ahí estuvimos en contacto con la palabra de Dios durante 3 años. El Señor me estaba poniendo en bandeja de plata esa gema preciosa. Pero como uno de joven es tonto, ¿verdad? Dejé ir esa oportunidad. Yo lo reconozco, ¿verdad? Luego, posteriormente, cuando iba a cumplir como unos 26 años, Dios me mandó a una persona para que también me predicara la palabra de Dios y tampoco hice caso. Sin embargo, hubo una tercera vez y yo le doy gracias a Dios. Cuando estaba ya por los años 90 y tanto, 94 por ahí. Y en esa ocasión, mire, Dios tocó mi corazón. Y quiero decirle que era el momento quizás justo, el momento apropiado, porque cuando recibí a Cristo, para mí fue como que me habían abierto los ojos, ¿verdad? Realmente se dio esto que estoy leyendo yo aquí. Encontré esa gema preciosa. No debemos de perder el enfoque, hermanos, y debemos de apreciar lo que hemos encontrado, porque eso nos va a llevar a nuestra libertad espiritual y a la salvación de nuestras almas. Hay personas que encuentran esta gema preciosa o esas buenas perlas que encontró el mercader y no saben apreciarlas y vuelven a la vida que solían vivir antes. Una vida vacía, una vida sin propósito, una vida en la cual lo más importante es nutrir el ego y el placer de la carne. Y mire, aquí a la iglesia ha venido mucha gente así, que ha conocido la verdad y ha estado en la verdad y de repente se fueron y no regresaron. El Señor Jesús termina esta enseñanza con la red, versículos 47 al 51. Asimismo, dice, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos dentro de los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Que viene siendo un resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Yo les pregunto, ¿entendieron lo que hablamos? Amén. Y termina comparando a un padre de familia que con su experiencia nos puede enseñar de todo para nuestras vidas. Nosotros como padres de familia ya lo vivimos todo, casi todo. Cuando vemos a nuestros hijos, no quisiéramos que ellos pasaran por lo que nosotros pasamos. Y por eso vamos y los aconsejamos, ¿verdad?
cosas que a veces no entendemos porque los jóvenes quieren vivir la vida a su manera, lamentablemente, sin aceptar el consejo del docto o el sabio. Y es docto o sabio, ¿por qué? Porque ya tuvo la experiencia, lo vivió en carne propia. A nosotros nos pasó, a cada uno, yo sé, de los que están aquí, ¿verdad? Tenemos hijos y sabemos, ¿verdad?, que los hijos van a pasar por muchas cosas que nosotros no quisiéramos que pasaran, y por eso muchas veces les hablamos y les hablamos y les hablamos. Pero somos testarudos, ¿verdad? Bueno, ese es tema de otra sermón. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros ya encontramos ese reino de los cielos. Y ese reino de los cielos vino y se estableció en cada corazón, ¿verdad? Como dice la hermana, gracias. Dele gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque, mire, ha habido perseverancia. Son las 3 etapas de mi vida que yo recuerdo que el Señor tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Y esa última vez fue un amigo que conocí y que no se me despegó por 7 años. Y esos 7 años estuvo hablándome de la palabra y dándome testimonio. Y bueno, era algo tremendo. Nosotros le visitamos en su casa, nos reuníamos para tomar café, íbamos a los cumpleaños, a las piñatas, etcétera, etcétera. Y mire, ellos eran tan lindos que no nos decían nada. Nosotros llegábamos a su casa y no habían ceniceros, y yo fumaba, mi esposa también. Y solo por el hecho de dar testimonio, ellos fabricaban los ceniceros para que nosotros fumáramos. No nos estaban adobando el vicio, sino que estaban dando testimonio, porque ellos no querían perdernos. Y al final lo lograron. La perseverancia hace mucho, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, porque es una de las características del reino de los cielos. Perseverancia. Vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos a ti la gloria y la honra. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, pues tú te ocupas de nosotros. Nos das la oportunidad de que podamos estudiar la palabra de Dios. Nos das la oportunidad de que podamos entenderla. Nos das la oportunidad de que sigamos adelante. Señor, permítenos hacer lo que no hemos estado haciendo. Compartir esa palabra con otros. Tener el gozo, Señor, de poder decir, llevé a los pies de Cristo a alguien. Es un gozo que no se puede explicar. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos gloria y honra. Y te pedimos, bendito Dios, que te glorifiques en cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.